que pocas veces leemos, pasaje del Antiguo Testamento de Éxodo. Como dije el domingo pasado, voy a moverme ahora de lo que hemos estado mirando las semanas pasadas, lo que es tener la palabra de Dios, ¿no? La bendición de tener la palabra, como los salmistas, por ejemplo, hablaban de la palabra de Dios, para ahora llevarnos a otro nivel, cómo la palabra produce efectos, el efecto que produce la palabra. Y la palabra no es obviamente un libro mágico, ni esotérico, ni mucho menos, es la revelación de Dios, como vimos en la primera serie. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Y cuando uno piensa en cómo esta palabra ha sido dada al ser humano y cómo se ha desarrollado hasta ahora, es increíble, ¿verdad? En el sentido que cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno encuentra que la palabra ha sido la razón, la causa para algunos grandes avivamientos dentro del pueblo de Israel. Así pasó con Moisés, con Josías, con Esdras, con Nehemías y con algunos otros. En las próximas semanas vamos a estar mirando esto. Pero hoy yo quería centrarme por lo menos en la experiencia de Moisés aquí en el libro del Éxodo, para hablar de cómo la palabra entonces es otra vez la causa para que los grandes avivamientos espirituales se den dentro del pueblo de Dios. Ahora, el avivamiento es un despertar espiritual que puede ocurrir en un grupo, en una iglesia o una comunidad cristiana. Se caracteriza por una renovada pasión por Dios, por una apreciación de su santidad y un deseo de arrepentirse y crecer en rectitud. Aquí en nuestro país tenemos una tradición de grandes avivamientos. Quizá no todos son conscientes de esto, pero aquí en nuestro país ya en el siglo XVIII, siglo XIX y comienzo del siglo XX se experimentaron por lo menos 3 o 4 grandes avivamientos espirituales, como no solamente lo conoce la Iglesia, sino cualquier libro de historia que los chicos lean en la universidad van a hablar de los grandes avivamientos de aquí, de los Estados Unidos. Avivamientos que fueron, como he leído esta definición, despertamientos espirituales, así también se le llama, despertamientos espirituales, guiados por personas que tenían un celo por Dios, y de esta forma guiaron entonces al pueblo al despertar grande. Y los 3 primeros grandes avivamientos se dan en el norte de nuestro país, básicamente guiados por hombres como Jonathan Edwards, Whitefield y también Moody en su tiempo, y a comienzo del siglo XX el gran avivamiento de Los Ángeles en California, que dio lugar a lo que ahora se conoce como la Iglesia Pentecostal, que es quizá la denominación más grande que hay en el mundo. Ahora, todos estos avivamientos tuvieron una característica especial. La característica especial fue que los que iniciaron este despertar de Dios lo hicieron a través de la predicación de la palabra. Es decir, esta gente fue grandes expositores de la palabra que llevaron al pueblo a entender lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Y los resultados, los frutos fueron tremendos, porque como resultado de esos grandes avivamientos
la sociedad norteamericana cambió por completo. En algunos casos llevó a la abolición de la esclavitud, por ejemplo. En otros casos llevó a todo lo que se conoce como el fin, inclusive de la guerra civil de nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente, para ser más exactos, el año pasado, el 8 de febrero del 2023, en el seminario Asbury, aquí en Kentucky, hubo lo que quizás se conoce como el último avivamiento así público en los Estados Unidos. Este seminario, que es un seminario evangélico de tradición metodista, todos los miércoles con los estudiantes y profesores tienen una capilla que se llama, o sea, es una capilla como esta. Todos los miércoles los estudiantes tienen un tiempo para orar, escuchar la palabra, etcétera. Y en particular entonces, en este día, 18 de febrero del año pasado, esa capilla se prolongó más de lo que los organizadores lo habían previsto. El que estaba predicando, dicho sea de paso, era un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. La capilla, en lugar de terminar a la hora, no terminó. No terminó, siguió y siguió y siguió por 3 semanas, día y noche. Día y noche. Yo me acuerdo que yo hablé con algunos de ustedes y les dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Kentucky para poder ver eso? Porque gente no solamente de nuestro país llegó en cantidades a este pueblito pequeño, sino que gente de todas partes del mundo vino para experimentar un poco de lo que era un avivamiento, porque los estudiantes en particular, los estudiantes de este college, de seminario, cayeron de rodillas por el impacto de la palabra, pidiendo perdón por sus pecados, abrazándose, profesores, estudiantes, empleados, todo el pueblo luego se involucró, y esto fue las 24 horas del día sin parar, por 3 semanas consecutivas. Fue de tanto impacto que ese pueblo ha cambiado totalmente, como muchos otros pueblos alrededor del mundo que han tenido una experiencia parecida. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros hablamos de un despertar espiritual, de un avivamiento, estamos hablando de una obra sobrenatural de Dios, sobre una iglesia, sobre una comunidad. Y nuestro país aquí ha sido obviamente testigo de muchos avivamientos, como digo, como lo han sido otros países alrededor del mundo, ¿verdad? Lo cierto es, queridos, que cuando nosotros entonces vamos a la palabra de Dios, encontramos que en Éxodo 24 quizá tenemos el primero de ellos, porque aquí en el capítulo 24 del Éxodo, Moisés entrega a el pueblo de Israel la ley de Dios en el monte Sinaí, les lee, ¿verdad? Miren lo que dice versículo 7 del capítulo 24. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Miren eso. Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y el capítulo 24 es un capítulo clave para entender la formación del pueblo de Dios. Es un capítulo muy importante para entender cómo se forma el pueblo de Dios y bajo qué condiciones, bajo qué, diríamos, requisitos, requerimientos se forma este pueblo de Dios. Y lo primero que nosotros vemos es que este pueblo de Dios empieza a ser pueblo de Dios en el momento que escuchan
la lectura de lo que es la ley de Dios. Y luego nosotros vamos a ver más adelante capítulo 24 y todos los demás capítulos, que es ahí cuando Dios inclusive a Moisés le da los 10 mandamientos que fueron leídos al pueblo, y eso entonces es lo que separa al pueblo de Dios de los demás pueblos. En esa época este pueblo israelita no era el único pueblo, habían cantidad de pueblos. Pensar que este pueblo era el único no es, diríamos, ni objetivo ni tampoco verdadero. Habían muchísimos pueblos, cada uno con sus dioses, cada uno con sus costumbres, cada pueblo con diferente tipo de costumbres, y el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había elegido, entonces tenía que ser diferente al resto. Y es entonces ahí que el capítulo 24 de Éxodo es importantísimo, porque Dios le da las instrucciones específicas de lo que ellos tenían que hacer y cómo debían comportarse a fin de marcar esa diferencia con todos los demás. Miramos entonces que hay muchos detalles acá que yo no voy a entrar ahora, obviamente, porque sin lugar a duda esto sería para varios domingos, pero una de las cosas importantísimas que nosotros vemos acá son las palabras de Dios a Moisés, porque es Moisés quien es el personaje central aquí. Moisés entonces recibe instrucciones claras de Dios. Lo primero que Dios le dice a Moisés es: Moisés, yo quiero que tú, 3 hombres, esos nombres raros que se ven acá, ¿no es cierto?, y 70 ancianos, o sea, los 70 líderes del pueblo de Israel. No se olviden que ese pueblo en el desierto, hermanos, ese pueblo que sale en el éxodo, en el peregrinaje, aproximadamente eran entre 3 y 4 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un grupito de 100 personas o 200 personas, porque a veces esa es la idea que tenemos, ¿no? Que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y nos imaginamos que era un grupito chiquito. Hermanos, ya, de 3 a 4, hay gente que habla hasta de 7 millones de personas. ¿Cómo Moisés pudo liderar a ese pueblo? Y cómo, ¿verdad?, transcurrieron esos 40 años vagando por el desierto. Esa es toda otra experiencia que uno todavía se asombra al recordar. Lo cierto es que Dios le pide a Moisés que suba, vamos a decir ahí, con solamente un grupo limitado de personas, porque Dios se iba a revelar a él, para que a su vez Moisés pudiera entonces comunicar todo lo que Dios le decía al pueblo. Es aquí entonces cuando Dios empieza a lo que llamaríamos o inicia una relación con Dios. Hasta antes de esto, Dios no tenía relación con el pueblo. Hasta este momento Dios solamente hablaba a Moisés, a Aarón, a los líderes, no con el pueblo. Es a partir del capítulo 24 que entonces Dios empieza a hablar con el pueblo. Es cuando surge un pueblo, el pueblo israelita, el pueblo de Dios, que viene a ser la imagen de lo que sería la iglesia, ¿no es cierto?, ya en nuestros tiempos. De ahí la importancia de todo esto. Pero lo primero que creo que vale la pena que nosotros entendamos es que Dios le dice o hace notar a Moisés que Él es santo, la naturaleza de Él es santo, o sea, una persona totalmente, vamos a llamar, una persona totalmente distinta a su creación. Y esto es cuando nosotros leemos el capítulo 25, 20, hasta el 31, ahí lo notamos mejor, porque entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que tú subas ahí al monte Sinaí arriba, que tampoco no es un monte muy grande, ¿eh? ¿Qué será? No sé,
900 pies, 1000 pies, o sea, es una colina en verdad, ¿no? Pero claro, era alto en el sentido de que no estaba al alcance de todos. Y miren ustedes que entonces Dios le dice, sube al monte que yo te diré, lo que ahora ustedes van a hacer. Y Dios le da instrucciones diciéndole, van a construir un tabernáculo. Ahora, la palabra tabernáculo significa literalmente habitación. Eso significa. Y Dios le dice, van a construir ustedes una habitación, que es donde yo voy a morar. Y de aquí nace el concepto de que Dios entonces iba a habitar en medio de su pueblo, en un lugar especial, llamado tabernáculo, que tenía medidas especiales, tenía forma especial, decoraciones especiales, que tampoco no era muy grande, ¿verdad? Eran aproximadamente como, algunos van a decir que quizá era como unos 100 pies por 40 pies de ancho y unos tal vez 6 pies de alto, o un poco más, perdón, 13 pies de alto, el doble. O sea que no era tampoco un mega edificio. Iba a ser construido con 3 secciones. Una sección llamado el atrio, que era donde todos los ciudadanos, la gente podía estar. En la parte de en medio iba a haber otro cuarto grande llamado lugar santo, donde algunos podían entrar, y al final iba a haber un lugar más pequeño llamado lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, todo esto tiene una explicación. Y yo no pretendo que nosotros podamos entender todas las implicaciones de esto, pero en las instrucciones de Dios, capítulos 25 en adelante, nosotros encontramos lo que Dios quiso decir. Pero lo primero que Dios dice es, Moisés, sube tú, sube estos 3 hombres que están contigo, los líderes, y sube 24 ancianos contigo. Ustedes van a llegar hasta la mitad del monte, y de la mitad del monte ellos se van a quedar, y solamente tú vas a subir hasta arriba. Porque es allí donde yo te voy a dar la ley, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Y es acá entonces cuando por primera vez entendemos el concepto de la santidad de Dios. Es curioso, hermanos, y esto es tremendo, porque cuando nosotros leemos al final del capítulo 24, versículo 16 en adelante, quizá el 15, Moisés entonces subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Miren esto, la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, Dios. El 17, la apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Versículo 18, y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Muchas veces yo me he tratado de imaginar esto. ¿Cómo fue esto? Un monte que de la mitad para arriba está cubierto de una nube, pero dentro de la nube está la gloria de Dios. La palabra acá para gloria de Dios en el idioma original es Shekinah, que me imagino ustedes han escuchado eso porque a veces en las predicaciones y eso se escucha la Shekinah de Dios, o Shekinah dicen algunos, ¿no?, que es la misma presencia de Dios, que nadie puede describir, solamente puede hasta cierto punto como dar indicios de lo que eso podría ser.
Y es ahí entonces donde Moisés se encuentra con Dios y Dios le habla a él. Y miren entonces que lo primero que nosotros encontramos cuando Dios forma a su pueblo es que Dios establece la gran diferencia. Yo soy Dios santo, moro en las alturas. El pueblo es diferente a mí. El pueblo ni siquiera puede verme. Solamente uno puede verme. Ni siquiera Moisés. Moisés entró a la presencia, pero no nos dice que lo vio. Más adelante Moisés le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me permites verte, aunque sea a tus espaldas? Y Dios le dice, no puedes, porque si me ves, mueres. Es que la santidad de Dios es tan grande que no se puede imaginar una persona siquiera estar en la presencia de Dios. Eso es lo primero. Y vayan guardando esto, hermano, la santidad de Dios. Lo segundo, rápidamente voy a ir por 2 puntos más. Lo segundo es que Dios es el que inicia la relación con su pueblo. Noten que Dios le dice a Moisés, invita a Moisés a subir al monte. No es que Moisés y 70 ancianos a las 3 líderes se les ocurre un día, ¿verdad?, escalar ese monte por puro, qué sé yo, deporte. No, Dios los invita. Dios le dice, sube al monte tú, 3 hombres y los 70 ancianos. Y esa invitación, hermano, nos habla a nosotros en segundo lugar que Dios es siempre el que tiene la iniciativa para empezar una relación de Él con el ser humano. Dice la palabra de Dios que nosotros no buscamos a Dios por naturaleza. Es Dios quien nos busca a nosotros primero. Juan 15, ¿no? Claramente dice el Señor Jesús, ustedes no me eligieron a mí, sino yo os elegí a vosotros. Eso de ahí es central. Cuando hay gente que te dice, no, yo busqué a Dios porque yo quería, falso, totalmente falso. Porque el corazón humano, por naturaleza no busca a Dios. Más bien el corazón humano por naturaleza se aparta de Dios. Y es acá entonces cuando Dios dice lo mismo. Yo invito a Moisés, al pueblo de Israel, a venir hacia mí. Y de esta manera entonces empieza la relación entonces con Él. Miren, por eso que en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Dios ha tomado la iniciativa y tú y yo estamos entonces invitados a venir a Él. Pero en tercer lugar, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. O sea, Dios no es un Dios lejos, alejado, impersonal, sino que Dios quiere tener una relación íntima con su pueblo. Esa fue la gran diferencia entre el Dios del pueblo de Israel y los demás dioses de otros pueblos. Los pueblos temían a Dios, a sus dioses. Los temían porque eran sanguinarios, porque eran perversos, porque etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de la Biblia más bien es un Dios que ama a su pueblo y quiere tener una relación con su pueblo. Hay un par de versículos muy bonitos acá en el versículo 10 del capítulo 24 que hemos leído. Es un pasaje, es un par de líneas muy bonitas. Voy a leer del versículo 9 para entenderlo, hasta el 11, quizás un poquito más. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, los 3 líderes, ¿no? Aarón, el hermano de Moisés, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel. Miren el 10. Y vieron
al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel. ¿Cómo es esto? Si nadie puede ver a Dios. Vieron al Dios de Israel. Y miren, después dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esto es un azul cielo, ¿no? Intenso. Miren el 11. Pero Dios no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Esa era la frase que yo quería resaltar. Ven a Dios, comen y beben. Hermanos, tú no invitas a tu mesa a un extraño que encuentras por la calle y lo llevas así. Puedes hacerlo, pero por lo regular no es así. Tú invitas a alguien con quien quieres tener un tiempo bonito, quieres conocerlo más, quieres tener un momento de comunión. Por eso que la mesa siempre es un momento como ese, ¿verdad? Y acá nos dice que Dios primero, a pesar que Él es Dios santo, 3 veces santo, a pesar de que Dios es distinto a su creación, Dios empieza la relación con su pueblo, invita a Moisés y a estos 3 hombres, a los 70, para subir al monte, y en tercer lugar, Dios les permite que ellos coman y beban, o sea, que tengan una fiesta ahí en el cerro. Y claro, Moisés, el escritor de este capítulo, dice, y vieron a Dios, pero no murieron. ¿Cómo se explica esto? Porque en muchos pasajes nosotros encontramos que el que ve a Dios entonces definitivamente muere. Jacob, por ejemplo, Jacob, ahí en ese lugar llamado Peniel, cuando lucha con el ángel, Génesis 32:30, Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En otras palabras, Dios no me quitó la vida, sino que Dios más bien me concedió la vida, a pesar que lo vi. Gedeón, ¿verdad? Se da cuenta que es el ángel del Señor que está hablando con él, y entonces él dice, Señor Dios, ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le respondió, paz a ti, no temas, no morirás. Jueces capítulo 6. Cuando el ángel le dice a los padres de Sansón, ¿verdad?, que sobre su hijo, Sansón, Manoa le dice, el papá le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces 13:22. Y Isaías 6, versículo 5, que es un famoso versículo, cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Dios. Isaías dice, soy hombre muerto porque vi a Dios. Y Dios le tiene que decir, no te preocupes, no morirás. Y podríamos seguir mencionando caso tras caso. ¿Cómo entendemos entonces este pasaje cuando Moisés, los 3 hombres y los 70 ancianos ven a Dios, comen y beben en su presencia? Quizá lo que tenemos que entender, queridos, es, ¿verdad?, que lo que ellos estaban tratando de describir es la presencia o la imagen misma de Dios. Miren ustedes estos versículos que he leído, en ningún momento hablan de Dios mismo describiéndolo, sino más bien reconocen que estuvieron en la presencia de Dios, pero parece que lo que ellos vieron fue el suelo, el pavimento, versículo 10, porque dicen, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En otras palabras, era como una piedra preciosa. Nosotros
en América Latina tenemos esa piedra preciosa llamada lapizul, ¿no? Que es una piedra muy bonita, un azul intenso. Pero eso es lo que ellos ven. O sea, no lo ven a él porque la presencia de Dios como que impide que puedan verlo. Lo mismo le pasa a Daniel, lo mismo le pasa a Ezequiel, porque Ezequiel tiene una visión parecida. Y lo mismo le pasa a Juan en el Apocalipsis capítulo 4. De paso, estamos estudiando Apocalipsis, los que no están viniendo se la están perdiendo, pero está muy interesante. Pero en el capítulo 4 de Apocalipsis igual Juan ve la presencia de Dios, pero no lo describe a él, sino describe lo que está a su alrededor, porque a Dios nadie le puede ver. Y esto es lo que sucede con ellos, describen lo que están, si se quiere, lo que está reflejando la presencia de Dios, la semejanza, la apariencia de Dios, si se quiere así, ¿verdad? Es lo que ellos ven y contemplan entonces a ese Dios, comen y beben entonces en la presencia de Él. Ahora, y acá viene lo bonito, hermanos, y con esto voy terminando. Cuando Moisés termina de estar en la presencia de Dios, nos dice Éxodo 34 que él baja con las tablas de la ley. Y Moisés baja lo más normal. Pero cuando la gente a su alrededor lo mira, notan que había algo raro en Moisés, ¿verdad? ¿Qué era? Su rostro dice que resplandecía de tal manera resplandecía. Versículos 34 y 35 de Éxodo 34, cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Es que el avivamiento, lo que nosotros llamamos esa renovación espiritual, no solamente te cambia internamente, sino que inclusive externamente también se ve. Particularmente aquellos que no tienen quizá un encuentro, o no han tenido un encuentro con el Señor, no conocen al Señor, van a mostrar. Quizá se van a dar cuenta por la manera en que hablan, por la manera en que se comportan, por la manera en que quizá dicen, ¿no es cierto?, algunas cosas. De alguna manera, la gente que no está relacionada con el Señor van a notar que en esa persona hay algo distinto. En el caso de Moisés fue un resplandor en su rostro que indudablemente aún a Aarón, a su hermano y a los otros les daba miedo acercarse a él. Queridos, la iglesia del Señor ha estado ya por más de 2000 años en la tierra cumpliendo, ¿verdad?, su misión, siendo justamente un reflejo de lo que aquí nosotros leemos. Y yo les animo a que lean en sus casas capítulos 25 hasta el 31 del Éxodo para que vean cómo ese pueblo luego se comporta delante de Dios, porque el pueblo le dice, vamos a obedecer lo que tú nos dices, y cumplen al pie de la letra lo que Dios les dice, o sea, construir el tabernáculo, la habitación de Dios. Pero la iglesia del Señor, nos dice 1 Pedro 2:9, ¿verdad?, es un pueblo que tiene el privilegio y la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a ¿qué cosa? A su luz admirable. Y esta es la gran responsabilidad de la iglesia. Hermanos, la iglesia no está para otra cosa. La iglesia está para reflejar la santidad de Dios, como la reflejó Moisés. La iglesia está para anunciar
la salvación de Dios. Y la iglesia está, obviamente, hermanos, obviamente, para bendecir a otros que están buscando al Señor. Cuando nosotros hablamos entonces que la palabra trae un avivamiento, una renovación espiritual, estamos diciendo que la palabra de Dios a nosotros debe motivarnos justamente a buscar aquello. El próximo domingo vamos a ver cómo esta palabra trajo también otro avivamiento, ¿verdad? Otra renovación espiritual, porque el pueblo había perdido de vista la palabra de Dios. Y al reencontrarla, entonces surge un nuevo renovar, una renovación en su interior que luego entonces se traduce en sus propias acciones. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a entender esta gran verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, aquí encontramos nosotros lo que llamaríamos el inicio para entender cómo así, Señor, tú empezaste no solamente una nueva relación con el pueblo tuyo, sino también lo que tú esperas de cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo. Gracias porque tú tomaste la iniciativa de tener relación con tu pueblo, pero también gracias, Señor. Gracias, porque en ti podemos encontrar comunión, podemos comer y beber y disfrutar los unos de los otros y contigo, sin temor a nada, sino que tú eres el que está en medio de todo esto. Señor, otra vez gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a, sí, por favor, Carlitos. Adelante.